personas con la palabra y deben estar esperando también el enlace para poder entrar. Si usted ve que falta alguien a quien usted haya invitado a este devocional, copie el enlace, por favor, cópielo y envíeselo a esa persona que usted no ve todavía aquí en la pantalla, y que es necesario que la persona pueda estar. Muy bien. Proverbios capítulo 25, verso 28. Y Gilmeda Rodríguez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Gilmeda, con el muy buenos días, bien pueda, por favor. Sí, pastor. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mm, tremendo, ¿no? Gracias, Gilmeda, muy amable. Ya prácticamente hoy es el último día para algunos laboral de esta semana. Y si esta semana hubo un momento en que por alguna circunstancia, la ira, un arrebato de ira, un momento fuerte que no se planeaba cómo iba a salir, sin embargo salió esa explosión de ira, eso que tenía acumulado, eso que jamás se imaginó que fuera a explotar de esa manera, pero ya lo hizo. Y no es solo el costo, no es solo el costo, el, va- el- las consecuencias que va a tener ese estallido de ira, sino lo que se dijo, lo que se dijo y también lo que se hizo. La conciencia que Dios puso en nosotros de que hay algo todavía, de esos arrebatos, de esos momentos incontrolables. La palabra de Dios compara a una persona como una ciudad derribada y sin muro, porque dice que así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, como ciudad derribada y sin un muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Da la sensación de una imagen militar, ¿no? Una imagen donde está, está por algún lado sin protección, sin muros, como una ciudad sin muros. Una ciudad sin muros no puede defenderse, está expuesta. Cualquier cosa puede entrar y cualquier cosa también puede salir. En el libro de Efesios, capítulo 6, muy particularmente, dice el Señor que Él nos dio a nosotros una armadura y se le llama muy bien la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, igual que un muro, tiene dos beneficios. Si desean anotarlos, dos beneficios que tiene la armadura que Dios nos presta, porque por eso dice la armadura de Dios. Y a cada uno Dios nos diseñó una muy particular y nos queda muy bien. El primer beneficio de la armadura o de un muro es no dejar entrar lo malo, no dejar entrar lo malo. Y en el caso de la armadura, en una persona es no dejar salir lo bueno, ¿sí? No dejar que se vaya lo bueno, sino que la persona siempre conserve esa identidad, conserve un estilo de vida diferente, conserve los valores, los principios, la ética, conserve el amor, conserve la humildad.
conserve la generosidad. En fin, son las cosas que Dios nos ha permitido aprender en la vida, porque nadie nace con humildad, como nadie nace con orgullo. Esos son patrones de conducta aprendidos en el transcurso de la vida. Así que cuando Salomón, que es el que escribió el libro de los Proverbios, está hablando de como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿M? Lo que nos llama mucho la atención de este texto es que el proverbio no habla de fuerza descomunal, fuerza bruta para defender la ciudad. Está hablando de un muro. El muro y cualquier muro se construye y para hacerlo requiere tiempo, requiere trabajo, requiere decisión, requiere también un diseño. Según el valor que haya dentro, así el muro que lo protege. No, no, no. Un muro no aparece de golpe, de la noche a la mañana, no. Requiere tiempo, requiere constancia, decisión, pero también requiere diseño. El señorío del espíritu que falta en la ira, esa ira explosiva, no se construye ni siquiera el día en que la persona va a explotar, porque no se sabe cómo lo va a hacer. O sea, ese día ya es demasiado tarde para construir el muro. El muro toca construirlo con antelación, porque de seguro una explosión de ira va a salir, va a querer salir, ¿sí? Entonces se construye en los momentos de tranquilidad, se construye en los momentos donde hay paz, se construye en los momentos donde la persona empieza a crear una disciplina. Así de que cuando se trabaja, la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué hay debajo? Cuando se practica la pausa, cuando se decide antes de que llegue el momento. Cuando la Biblia dice sin rienda, porque así lo compara, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sin rienda, dice, libre para ir a donde vaya, sin dirección ni contención. Pues se puede decir que la rienda no elimina la fuerza de un animal. ¿Qué hace la rienda? Orienta la fuerza. El espíritu que tiene rienda no es un espíritu apagado, es un espíritu que sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Hablábamos el día de ayer acerca de cómo el espíritu del hombre, la conciencia, la moralidad, debe tener quien la dirija. Debe tener quien la dirija. La conciencia debe tener quien la dirija. Las emociones, los apetitos de la carne deben tener quien los dirija. Por eso el señorío del espíritu no se puede construir con solo una decisión. No, ahora sí voy a cambiar. No, a la próxima yo me controlo, a la próxima y así sucesivamente. Entonces, debemos buscar espacios tranquilos antes de, para estar preparados para cuando llegue ese momento, porque de seguro va a llegar, de seguro va a llegar un momento donde a usted le van a probar la paciencia, le van a probar el carácter, le van a probar si de verdad ha tenido una transformación. Entonces, pudiéramos colocarnos una tarea para el día de hoy.
Ojalá que antes del mediodía identificar como un ladrillo concreto que usted quiere poner en el muro. Puede ser un hábito, una decisión, una pausa que va a empezar a practicar. Y así, poco a poco, se va construyendo un muro de bendición, donde usted va a poder estar más tranquilo, más reposado, más preparado para cuando algo de repente se le puede presentar y usted sabe qué hacer en ese momento. Por eso dice el Señor, Proverbios capítulo 15, por favor, Guilmea. Y ahí vamos a poder comprender algo. Proverbios capítulo 15, el versículo 1. Léalo, por favor. La Cuando, blanda, sí, sí, léalo. perdón. Siga, siga. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muy bien, gracias. Para llegar a la blanda respuesta es parte del muro. Hablar pausado si alguien está enojado, si alguien quiere provocarlo, si alguien quiere provocarla a usted, desafiarla. ¿Cómo era el dicho que decían muchas personas? Para pelear se necesitan dos. Y si la otra parte tiene muro, entonces, ¿qué va a hacer? Dice, la blanda respuesta. ¿La blanda respuesta de quién? De quien está recibiendo tal vez una ofensa y no responde a la ofensa. Me gustaría que anotaran una frase que les puede ayudar en algún momento y la frase dice así, no me voy a rebajar a ser tú, no me voy a rebajar a ser tú. En pocas palabras, no me voy a igualar contigo, no pienso ceder. Tengo un muro que me está protegiendo. Necesito proteger mi mundo pensante. Necesito proteger mi corazón. Necesito proteger mi casa, porque pueden llegar cosas y si la persona no está preparada, entonces va a caer. Dice también la palabra del Señor que el hombre que edifica su casa sobre la arena, cuando vengan los ríos, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los vientos, las tempestades, las borrascas, entonces va a caer, cae la casa, ¿sí? Entonces cuando aparece una infidelidad, no sabe cómo tratar el asunto. Cuando aparece una mala noticia de un hijo, de una hija, tal vez un embarazo no, no, no pensado, no planeado, tal vez un proyecto que se está derrumbando y no hay cómo defenderse, no hay cómo defenderse. Hay varias versiones de Biblias que nos pueden ayudar también a ver desde otro punto de vista el mismo concepto. Por ejemplo, la nueva versión internacional, que es otra Biblia, también una traducción, como buscando un lenguaje que nos ayude a entender mejor lo que queremos o lo que se quiere transmitir. Y la nueva versión internacional, el mismo versículo de Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Vuelvo y lo repito. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Esto es impresionante, amados.
de ver cómo muchas personas están tomando unas decisiones terribles, terribles. Ya uno se da cuenta que cualquiera le quita la vida a otro por cosas que la verdad no ameritaban. No ameritaba que le hubiera quitado la vida, porque no le gustó, por un roce, porque no se disculpó, no, por tantas cosas. Y hay otra versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. El mismo versículo, Proverbios 25-28, dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Sí ve? Ya habla del control sin dominio propio. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Porque la persona no tiene ese dominio, esa ayuda de parte de Dios. Porque es muy autosuficiente, porque siempre quiere salir ganando como los pleitos, las luchas. Creo que volvamos a escuchar la misma canción que en estos días se escuchó acerca de cómo manejar la ira, cómo muchas personas por causa de ese desaforo, de ese descontrol, pero qué bueno cuando la persona cae en cuenta, se puede mirar en el espejo del alma y decir, uy, qué comportamiento, qué estoy haciendo, cómo estoy formando a mi familia. En el mismo libro de Proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son como espadas, ¿sí? O sea, hablan y hieren, hablan y están hiriendo, cuyas palabras son como golpes de espadas. Todo lo que dicen lo dicen con doble sentido para ofender, para lastimar, para denigrar, para eh, quitarle la reputación a la persona. Es porque no hay muros, es porque no hay murallas, es porque la persona no tiene el dominio propio para controlarse en ciertos momentos que lo ameritan. Y vuelvo y repito lo mismo de estos días pasados. Hay muchas personas pagando las consecuencias y qué terrible manera de pagarlas. Muy fuerte. La decisión, la explosión de ira fue 1 o 2 minutos y las consecuencias graves, igual que un terremoto, igual que lo que pasó en estos días allá en Nepal, ¿sí? Amados, es cuestión, así se puede comparar una persona que tiene una explosión de ira, un arrebato de descontrol y daña. Vamos a ponerle cuidado, por favor, a esta letra y vamos a estar ahí pendientes, porque hasta el ritmo que se le colocó es como de esos bien pegajosos, como para aprender esa canción. Entonces, Mónica, Adrián, buenos días. Bien puedan, por favor. Muy buenos días, bendiciones para todos. Amén. Cuando el enojo quiere hablar y mi silencio empieza a gritar, cuando el dolor me quiere empujar a responder sin pensar, vengo a tus pies, mi buen Jesús, porque sin ti no encuentro luz. Mi corazón necesita hoy tu paz, tu gracia y tu perdón. Enséñame a callar cuando quiera explotar. Enséñame a esperar y en tu espíritu descansar. Quita de mí la ira, Señor.
Quita el enojo y dame tu amor. Pon en mis labios gracia y perdón. Sana por dentro mi corazón. No quiero herir, no quiero fallar. No quiero al rencor alimentar. Hazme manso, lléname de paz. Que tu presencia me enseñe a amar. Palabra me recuerda hoy que no debo darle lugar al dolor, que si me enojo no debo pecar y en la amargura caminar. Hazme prudente para escuchar, tardo en hablar, tardo en airar, que una respuesta llena de amor apague el fuego del corazón. Toma mi frustración, rompe toda reacción y en medio de la presión gobierna tú mi corazón. Quita de mí la ira, Señor, quita el enojo y dame tu amor. Pon en mis labios gracia y perdón, sana por dentro mi corazón. No quiero herir, no quiero fallar, no quiero al rencor alimentar. Hazme manso, lléname de paz, que tu presencia me enseñe a amar. Tu espíritu me puede cambiar, tu espíritu me puede sanar. Donde hubo fuego y confusión, pon hoy tu paz y restauración. Si hay heridas dentro de mí, ven con tu aceite, sáname aquí. Que el fruto santo de tu verdad nazca en mi vida una vez más. No me vencerá el mal, en tu amor voy a caminar, con el bien responder. Amén, muy bien. Que así sea lo que dice esta hermosa canción. No me vencerá el mal, no me vencerá el mal. Y es una protección que debe ser constante todos los días. Cuando uno se presenta delante de Dios en las mañanas, ¿sí? Por eso también el libro de Proverbios dice el capítulo 5: me presentaré delante de Dios y esperaré. Esperaré su bendición. Esperaré que Él me bendiga porque no sé qué me va a deparar el día. No lo sabemos. Nadie lo sabe, pero hay que enfrentar las situaciones. La mayoría de cosas se pueden evitar. La mayoría. Téngalo por seguro. No es que, no, yo no sabía, no sé por qué dije lo que dije. Hay muchas cosas que pueden salir así de repente, pero es porque no hay muros que contengan. Y no es reprimir muchas veces lo que se va a decir. Porque si leemos este capítulo, quiero que observemos el versículo 6 de Proverbios 25. Dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. ¿De qué serviría llegar a un nivel que la persona se lo haya propuesto si en un momentico va a acabar con todo? Yo sé que usted tal vez conoce a alguien que le costó casi toda una vida conseguir cosas, conseguir formar una hermosa familia, ¿sí? Sacar adelante un buen proyecto, pero en un arrebato de ira puede acabar con todo. Lo que le costó años, lo destruyó en minutos, en segundos. Por eso dice: de qué le sirve llegar delante del rey, a lugares prominentes,
¿De qué le sirve muchas veces una carrera, un título, con tanto esfuerzo, con tanta inversión, para en un momento destruirlo, acabar con todo? Y muchos ya lo han hecho. Y uno también tiene que aprender de experiencias ajenas, ¿sí? Todos necesitamos aprender también de experiencias ajenas. Las experiencias ajenas nos dicen que como esa persona se comportó, uno puede llegar hasta comportarse. Uno puede llegar a ser así. Observemos algo, el versículo 8 del mismo capítulo 25 de Proverbios. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Ese no sea que no sepas qué hacer después, porque suele pasar. Cuando la persona se siente acorralado, es peligroso. Como la pregunta que les hacía a muchos, ¿cuál es el animal más peligroso que haya en el mundo? Cualquier animal que esté herido es muy peligroso. Cualquiera. Puede ser un gatico, puede ser una mascota de la casa, un perrito. Si está herido, puede volverse peligroso. Así le pasa a usted. Si usted está herido, usted es un peligro. Usted es un peligro porque va a hablar desde el dolor, va a hablar desde la amargura, va a hablar desde el resentimiento que trae acumulado desde mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué dice el Señor? No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer después. El versículo 17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y son palabras que hay que ponerles un poco más de sentido, como reforzar la idea, como asegurarse uno qué quiere decir el Señor con esto. En otra parte de la escritura también dice, ¿sí? Mandar a una persona perezosa a hacer un mandado es como el que le echan humo a los ojos, ¿sí? Le va a dar tristeza, le va a dar ganas de llorar, porque el perezoso no es diligente. Entonces compara. También dice otra parte de la escritura que cantarle canciones al alma afligida es como echarle humo a los ojos, ¿sí? O es como tomar vinagre, eso destempla los dientes, causa malestar. O sea, cuando esté herida la persona sin muros, va a contagiar al vecino, va a contagiar al familiar. Voy a contarles algo que fue real, fue muy cercano a nosotros como familia. Un primo de mi amada esposa. Él, él viajaba, él viajaba a hacer trabajos de construcción y su esposa quedaba en la casa, dentro de lo normal. Pero la esposita de este muchacho era un poco complicada, su carácter, su forma de decir, de hacer las cosas, era fuerte. Y ella tuvo un inconveniente con la vecina. Eso de que se van a las palabras. Y un día sábado estaba el esposo de esta señora vecina lavando su vehículo. Él manejaba un taxi y estaba haciéndole aseo a ese vehículo
y llegó el esposo el primo de mi amada esposa, llegó a la casa y la vecina, la esposa, lo recibió con quejas, lo recibió con quejas. Y él y el conductor del taxi, el vecino, eran buenos amigos, pero las dos mujeres no la llevaban muy bien. Y esta señora o esta muchacha le llenó, como le dice, como se dice en ese ardor popular de muchas personas, le envenenó el corazón al esposo. Le dijo, le agregó un poco más a situaciones de lo que la vecina había pasado, o sea, le agregó al problema, lo hizo más creíble, lo hizo más ofensivo. Entonces, el esposo, el primo de mi esposa que iba un poco tomado, salió a hacerle el reclamo a la vecina. Salió a hacerle, a llamarle la atención con gritos y todo. Pues claro, el esposo que estaba ahí arreglando su carro, lo estaba limpiando. Cuando él se da cuenta que su amigo le va a interpelar a su esposa, pues él se molesta. Y lo que era un problema de las dos mujeres pasó a ser un problema de los dos hombres. Y ellos dos se fueron a los golpes. Se empezaron a ultrajar y a decir palabras fuertes. O sea, se armó una polémica tremenda. Y, y el primo de mi esposa saca un palo porque el conductor del taxi sacó un cuchillo. O sea, mire hasta dónde iba creciendo el problema. Y resulta que de alguna manera con el palo logra quitarle el cuchillo a este señor. Y ese señor, en medio del forcejeo, como el primo de mi esposa estaba un poco ebrio, eh, pues el otro pudo dominarlo y le quitó el palo. Y con ese mismo palo le pegó un golpe muy certero en la nuca y lo desnucó y lo mató. Mire hasta dónde se fue un problema por las palabras, por la ira, por el enojo, porque no había un muro que lo protegiera, no había control, no había control. Y esto afectó. A este hombre le tocó huir. Ese día prácticamente se desbarataron dos hogares. Muy tremendo, mis amados. Muy tremendo. Un momento de rabia, de ira, descontrolada. Por eso no hay que estar tan frecuente en ciertos lugares, a ir a llevar cosas o a recibir cosas. El mismo libro de Proverbios dice, aparta, aparta tu pie de la casa del chismoso. Sepárate del chismoso y va a cesar la contienda. Porque donde abundan las muchas palabras, no faltan los pecados, no faltan los arrebatos de ira. ¿Y qué es lo que quiere Dios advertirnos a todos? De que de qué sirve tener un buen comportamiento ante un rey o querer aparentar muy bien con un amigo, con un vecino, si a la postre no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. O sea, la prueba reina está es en el autocontrol. No es en caer bien simplemente en cualquier lugar, no. ¿Cómo somos verdaderamente nosotros? Y el tema del autocontrol tiende a ser recurrente en la literatura de la sabiduría, en este caso, en este libro de los Proverbios, muy recomendado para que se lea. Y no debe ser casualidad que tenga 31 capítulos para que podamos leer un capítulo diario.
Y todo el que coja el hábito de leer un capítulo diario va a poder leer este libro de Proverbios 12 veces al año. Sería maravilloso, sería extraordinario. Y esto me trae a la memoria un hombre que duró 3 años haciendo oración y pidiéndole a Dios sabiduría. Todos los días su oración, 2 horas oraba él, 2 horas. Todos los días oraba, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Todos los días su oración era, Señor, dame sabiduría. Pero él notó ya después de 3 años de que él no se consideraba sabio, no se consideraba prudente. Veía que su vida era muy, muy normal, muy, a veces hasta con conflictos. Pero él decía, yo oro por sabiduría, ¿por qué no recibo sabiduría? Y llegó un momento en que dijo, voy a cambiar el hábito de 2 horas de oración. Voy a empezar a hacer algo. Voy a dedicarme 1 hora a leer la Biblia y la otra hora a orar. Espero que me estén poniendo atención. ¿Qué hizo este hombre? Cambió. Empezó a leer la Biblia 1 hora y a orar la otra hora. Y no pasaron 2 meses. No pasaron 2 meses y este hombre se empezó a dar cuenta que sus respuestas, que sus actitudes, que su comportamiento empezó a cambiar. Y entonces él dijo, ya sé, la sabiduría es la palabra del Señor. Y la oración refuerza esa sabiduría. Por eso, amados de Dios, no es solo pedirle a Dios sabiduría, porque ¿de dónde toma Dios? De su palabra. Es de la palabra de Dios donde el Espíritu Santo toma para darnos sabiduría. Usted puede orar todo lo que quiera y hay mucha gente que lo hace, pero siguen siendo necios y se ufanan de que oraron harto, pero son imprudentes, son toscos para decir las cosas. Entonces es a la par, una cosa y la otra. Es un complemento. Entonces es necesario dedicar tiempo a levantar los muros porque de seguro los va a necesitar. En cualquier momento se levanta un enemigo. Ahora vamos a leer Proverbios, y el Meda es tan amable, capítulo 16, versículo 32. ¿Qué dice, por favor? 16:32. Sí, por favor. Bien, pueda leerlo, Gilmeda. Perdón, pastor. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Gracias. Bien. Es la palabra la que nos está dando las directrices de cómo debe ser nuestro comportamiento. A veces pedimos prosperidad, a veces pedimos caer bien ante la gente, a veces pedimos, no sé, ser la mejor familia, esto y aquello, pero no pedimos para nosotros lo que más necesitamos, lo que más necesitamos en cada día. Y dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, ¿sí? Que el que toma una ciudad.
O sea, ser capaces de controlar. Y esto no es un esfuerzo de voluntad nomás. Esto no es simplemente ser una persona carismática y decir, no, eso yo caigo bien en toda parte. No se trata de eso. No se trata de ser buena persona. Se trata de ser una persona buena. Es muy diferente. Una buena persona usted la encuentra en cualquier parte, pero una persona buena es una persona íntegra, es una persona que no tiene dobleces, que lo que usted está viendo, eso es original. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Él nos está diciendo el día de hoy. Tener señorío, tener el dominio del espíritu personal y empezar a vivir dentro de esa calidad de vida. Por eso estos dos contrastes, Proverbios 25-28, prácticamente está mostrando a un hombre fracasado, a un hombre que no tiene control de sí mismo. Y Proverbios 16-32 nos muestra a un hombre victorioso que fue capaz de conquistarse a sí mismo, que logró como la hazaña, porque no está hablando de muchos. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, para tomar una ciudad no lo puede hacer una sola persona, tiene que ser un ejército. Y así compara Dios a la persona que logra como controlar sus apetitos. No todo hay que decirlo. No todo hay que decirlo, no siempre debemos ganar las discusiones. No siempre hay personas que no admiten que se equivocan, no admiten que son seres humanos, que somos vulnerables. Y esa soberbia, esa altivez es fuerte, es fuerte, ¿sí? Es fuerte. Quiero que me ayuden a buscar un texto que habla acerca de el hombre que cae. Antes de la caída es la soberbia de espíritu. Quiero que usted, alguno de ustedes se tome ese momentico. Dice que antes de la caída es la soberbia, es la altivez, es la persona que se envanece consigo mismo y no admite nada. Es impresionante. Entonces, una ciudad sin murallas deja entrar cualquier peligro. Y en la vida cotidiana de cualquier persona se puede traducir a un descontrol de áreas específicas, entre ellas la lengua, entre ellas las emociones, entre ellas los deseos. ¿Quién encontró ese texto? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué cita bíblica, Mónica? Proverbios 16-18, pastor. Gracias. ¿Mm? Ahí mismo, estábamos en ese capítulo. Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué decimos ante eso? ¿Conoce personas hoy prácticamente solas, sin, sin esperanzas en el mundo por diferentes situaciones? Sobre todo personas ya de edad, adultos mayores, pagando las consecuencias porque no prepararon, no levantaron muros, no cuidaron su casa. Conozco a una señora que ella todos los días se levanta con muy buen ánimo, con muy buen ánimo. Ella es muy autosuficiente. Y la conocí un día que entramos a un restaurante con mi esposa
tomamos un almuerzo y bueno, hicimos el diálogo con esta señora. Y ella después ya, porque siguió como una amistad, y ella me decía, no sé, pero yo le siento cierta confianza a usted. ¿Puedo hablar con usted un momento? Y le dije, claro, con mucho gusto. Y ella me decía, mire, don Edgar, yo, yo tengo 5 hijos y yo siempre fui tan autosuficiente que yo no le tenía en cuenta a mi esposo su ayuda, su amor, su consideración conmigo. Yo siempre fue muy, muy gritona, muy soberbia. Yo siempre fui muy autosuficiente y cuando él me decía, me voy a ir, me voy a ir porque yo no me aguanto esta situación. Y ella le decía, pues váyase. Bueno, eso es un tono suavecito, el famoso lárguese. Yo no necesito de usted. Y ella tanto lo importunaba que llegó el día en que él se fue. Y los muchachos empezaron a crecer. Y el mayorcito llegó el momento que dijo, mamá, yo me voy. También salió y se fue. De ahí siguen 2 niñas también. Cada una cogieron y se fueron. Y así, el niño de 9 años se cansó también de la situación. Le dijo, mamá, yo me quiero ir con mi papá. Y pues bueno, vayas, déjenme sola. Yo no necesito de ustedes. Yo no necesito de ustedes. Siempre fue esa la tónica de ella. Y de tanto estar hablando, y yo agradezco a Dios, bendigo al Señor, porque de esos diálogos con ella, de hacerle caer en cuenta lo importante de la familia, que no siempre hay que tener la razón, de que llega el momento que uno necesitará de esos hijos, uno necesitará de esa familia. Y este diciembre pasado, yo recuerdo que ella me llamó empezando diciembre y dijo, don Edgar, yo siento unas ganas de llorar y no sé por qué. Yo creo que todas esas palabras que usted me ha venido diciendo en el transcurso de este año me han hecho reflexionar que yo necesito de una familia. Yo necesito una familia. Y ella, verdad, muy afligida me decía, don Edgar, yo llevo años así y yo creí que no, nunca me iban a hacer falta. Y ahorita estoy preparando algo, ya hablé con cada uno y, y después de muchos años, al fin voy a tener a mis 5 hijos a mi lado. A mi esposo, pues ya no, creo que no lo voy a poder recuperar, pero voy a recuperar el amor de mis hijos. Y este diciembre que pasó, amados, este diciembre que pasó, ya su niño menor tiene, creo que 14 años. Y este diciembre que pasó, ella después feliz me decía, don Edgar, lo logré, lo logré, lo logré, logré hacer una cena, logré, tuve que pagarle a alguno de mis hijos que vinieran, no me interesó, pero logré tener a mis 5 hijos. Sí, y precisamente ayer veía a esta señora y yo me acuerdo de ese momento en que ella ya empezó a asistir a una congregación. O sea, la vida le está cambiando, la vida le está cambiando. Amado, no se acostumbre a estar solo, no se acostumbre a ser tan autosuficiente, porque mire lo que dice la palabra, antes del quebrantamiento, la altivez. Por favor, lea también el libro de Eclesiastés, le hace reflexionar en la vida. Le hace reflexionar en la vida. Sobre todo capítulo 11 y 12 habla acerca de que llegará el día en que los hombres se doblarán. Llegará el día en que uno tenga que pedir un favor, una ayuda de alguien. En fin, eh, Adrián, ¿qué piensa de este nuestro devocional el día de hoy? Hola, mi pastor, buenos días. Buenos Familia días, Renovación, hijito. buenos días.
Ayer estaba hablando precisamente con un caballero que me estaba ayudando al cambio de las llantas de la moto. Y eso que uno empieza el Espíritu Santo le empieza a uno como a acercar, a acercar y él decía que él empezó a trabajar antes de los 15 años, no pudo seguir estudiando porque el padrastro tenía ese tema de ira y prácticamente era golpes, violencia, maltrato. Obviamente cometió muchos errores, pero él es muy pilo para lo que él hace y cambia sus llantas y ayer me cambió, daba mucho más y eso mostraba su Mm, corazón. A lo que hoy es que también esa ira no para ahí, porque finalmente digamos que tampoco fue tan consciente y ya hoy tiene tres hijos con tres mamitas diferentes y pues lo decía jocosamente, sí, que era un papá responsable, pero realmente no es así, porque eso desencadenó una cosa tras de otra. O sea, ese tema de violencia, de ira, de no control, sigue repercutiendo a través de generaciones. Y era lo que yo le decía a ella, o sea, ya para con este tema porque mm, pues finalmente cada uno de sus hijos quisiera tener ese amor de papá. Y de una vez también me contó que el sobrino está pasando por lo mismo. Llegó ahorita a los 15 años a trabajar, pero pues lo que él comió en golpes, pues él no se lo está dando a él. Posiblemente sí, Dios está actuando de gran manera en su corazón. Digamos que ser tan humilde, pero sigue enseñando lo mismo que él aprendió. Entonces, es algo tremendo que eso desencadena muchas generaciones, no para en el instante. Este tema de lo que contaba el pastor, con todo respeto, de esta contienda que tuvieron y que desencadenó un tema de muerte, la venganza viene ahora. mm, ¿Sí? Si sí, no aplacan esas aguas, viene el tema de las venganzas, pueda que eso se vuelva una maldición generacional y por ese tema, o sea, todo hay que ponerle cuidado, todo hay que entregarlo en las manos de Dios. Yo le invitaba a él ayer precisamente para que pudiésemos estar en esa comunicación. Es una persona muy chévere para poder hablar, pero también uno dice, Señor, estoy haciendo cosas muy buenas porque eso también venía en nuestra familia. Yo sé que más de uno, a través de las situaciones en los tiempos acá en Colombia, se ha generado mucha violencia de esa índole, pero sí está pasando muchísimo. Hoy Bogotá cada vez es mucho más dócil, más, es muy volátil. Entonces el taxista con el furgón con lo hablo desde el punto de mm, vista en el tránsito porque yo me muevo en eso. Entonces ya uno poder darle el permiso a alguien es mm, bien, pero el de atrás me está echando pito, sí, sabiendo que eso está generando es algo de movilidad y no lo estamos viendo así. O esas motos que suenan bastante fuertes, yo me abro para que siga, entonces ya el carro me pita porque yo me metí al mm, sector donde yo debo estar. Entonces sí, se vuelve algo normal dentro de lo que no debería ser normal. Entonces eso era lo que quería aportar, pastor. Muchas gracias. ok. Valioso aporte, Adrián, muchas gracias. Y que podamos nosotros cada día, amados, ser más reflexivos. Sigamos con el ejemplo del semáforo. Si está en rojo, hay que parar, no hay que hablar, no hay que hablar, no hay que decir absolutamente nada porque estamos en la cuerda floja. Si pasa amarillo, ya hay que reflexionar, preparar el escenario para hablar con la contraparte. Y cuando pase a verde, hablar con calma, hablar, no ofender a la persona, hablar del error. El problema es ponerle identidad a un error. Decir, usted siempre es así, usted siempre grita. Eso es ponerle identidad, eso es etiquetar a una persona. Es mejor, hablemos del error, hablemos de ese momento, no de que eso viene así toda la vida, ¿no? Porque es atacar a la persona. No, nosotros necesitamos es resolver el problema, no agrandarlo, no terminar diciendo yo soy el que tengo la razón siempre. Entonces, en la vida, si no hay muros, si no hay murallas, la persona está desprovista. La lengua, hablar sin filtro, genera conflictos innecesarios. Las emociones.
El enojo desmedido nubla el juicio y provoca violencia. En el caso de los deseos, cuando no hay límites en los placeres o en las ambiciones, lleva a la ruina, tanto moral como financiera. Lo que el Señor nos dice, Gálatas capítulo 5, sed llenos del Espíritu Santo. Y con esto terminamos nuestro devocional el día de hoy. Gálatas capítulo 5. Ahí está lo que necesitamos todos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Incline su rostro, por favor, por un momento. Ahí donde se encuentra. Y dígale, Espíritu Santo, hoy, hoy te necesito más que ayer. Todavía hay partes de mí, Señor, que no tienen suficiente muro. Hoy quiero empezar a construirlo, no de golpe, ladrillo por ladrillo, hábito por hábito, disciplina por disciplina. Espíritu de Dios, ayúdame a tener la rienda sobre lo que sale de mí, el control. Me diste la capacidad, me creaste con un diseño de premeditación, de preconcebir una idea y voy a ponerle cuidado a mi conciencia, qué es lo que estoy reteniendo y qué es lo que estoy dejando salir. Que lo que diga y haga cuando la ira llegue no destruya lo que se construyó. Señor, dame por favor el señorío que no tengo todavía sobre mi propia vida. Espíritu de Dios, te necesito. Te necesito para tener templanza. Te necesito, Señor, para tener amor. Te necesito para que el gozo en mí se despierte, se avive. Te necesito, Espíritu Santo, para empezar a tener paz, para llenarme de paciencia, para ser bueno en lo que debo ser bueno, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ven a mí para que se acreciente en mi vida la fe, la mansedumbre. Espíritu de Dios, gracias por oírme, gracias por ayudarme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados del Señor,